Hola, bienvenido al programa Entrevista. Una vez más los saludamos desde La Habana, Cuba, y en esta ocasión estaremos dialogando con la doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, una institución que ha tenido un trabajo extraordinario en cuanto a los derechos de la mujer, la maternidad, la paternidad, la educación sexual, por supuesto, y también toda la lucha contra la discriminación por las preferencias sexuales. Muchas gracias, doctora, por dedicarle estos minutos a RT en Español. Muchas gracias por invitarme. Yo le propongo comenzar desde el principio. El trabajo del CNSEX, del Centro Nacional de Educación Sexual, es muy amplio, abarca muchas esferas, abarca muchos ámbitos, pero les repito, vamos a comenzar por el principio y quizás hablar un poco sobre las condiciones que existían en Cuba que llevaron a la fundación, a la creación de un centro como este. Bueno, fue de lo más interesante ese proceso porque fue resultado de los procesos transformadores a nivel ideológico, a nivel cultural que ya estaba promoviendo la propia Revolución Cubana. Justamente desde ya la autodefensa que hace Fidel en el juicio del Moncada, donde él expresa las causas, las razones por las cuales movilizó a ese grupo de juventud que inicia un proceso de emancipador, o sea, un proceso emancipador que había sido interrumpido por la intervención militar de los Estados Unidos y que frustró los anhelos de independencia del pueblo de Cuba. Y entonces ya Fidel en ese momento expresa las razones, entre ellas estaba la condición social de la mujer, que estaba discriminada, disminuida y en condiciones de explotación, no solamente por su condición de mujer, sino también de clases sociales. Y eso lleva a que cuando inicia la revolución, Fidel tenga la idea de que se cree una organización que aglutinara a todas las organizaciones feministas y de mujeres que estaban operando en Cuba desde ya principios del siglo XX. Entonces, eso fue una iniciativa que yo creo que, bueno, Fidel la calificó en su momento una revolución dentro de la revolución, porque es verdad que ese movimiento de las mujeres cubanas organizadas en la Federación de Mujeres Cubanas ha sido una de las fuerzas transformadoras de la cultura y de la sociedad y de la política en Cuba. Y entonces, ese trabajo arduo que desarrolló la organización desde su fundación en 1960, junto con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, desde la década del 60, realmente tú te pones a revisar en la historia y fue un trabajo intenso, increíble, que yo decía, ¿cómo pudieron todas esas mujeres que fueron las madres de nuestra generación hacer tantas cosas con tanto entusiasmo, con tanta pasión, incluso sacrificio? Porque fue un proceso que las llamaba a participar de las diferentes acciones de la revolución, pero las llamaba desde su propia organización, porque fueron ellas las que tuvieron la iniciativa de unirse y colaborar, aportar significativamente a la sociedad, porque ellas sabían que podían dar. Y entonces el trabajo del centro, del CNSEX, del Centro Nacional de Educación Sexual, vino a apoyar todo ese trabajo, ¿no? El CNSEX fue creado por la Federación de Mujeres Cubanas, justamente avanzando en los temas de derechos de las mujeres. Es que entonces, que en aquel momento se llamaba Avances de la Mujer, después que se le llama Derechos, es que entonces las mismas mujeres en sus plenarias anuales, que era el mecanismo peculiar de participación que desarrollaba la Federación de Mujeres Cubanas, las mismas mujeres empezaron a decir, como hemos sido beneficiadas con estas charlas, con estas instrucciones, con estos conocimientos relacionados con la salud reproductiva, la salud dentro de la familia y algunos elementos ya más generales de la salud sexual. Entonces ellas dijeron, queremos que nos den herramientas para educar a nuestras hijas y nuestros hijos en su sexualidad y ellos no pasen por las mismas vicisitudes que hemos pasado nosotras. Bueno, yo lo decía al principio, el trabajo del CNSEX, del centro, es muy diverso, abarca muchas áreas, pero hay una batalla, hay una línea de acción
que ha tenido un impacto tremendo en la sociedad cubana, que ha sido la lucha contra la discriminación por la diversidad sexual, por las preferencias sexuales. Y hay muchos enemigos de la revolución que han intentado calificar al proceso revolucionario como un proceso homofóbico, como un proceso discriminatorio, en este sentido, desde sus inicios, por determinados hechos que ocurrieron en el pasado. Yo le quiero preguntar, ¿se puede decir así o fue una herencia cultural recibida por los dirigentes de la revolución, por el proceso revolucionario? Sí, bueno, realmente yo debo reconocer que mi mamá, como dirigente política y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, ella era dirigente del partido, y cuando era miembro del Buró Político, ella presentó incluso un informe en los 80 proponiendo definiciones políticas con relación a los derechos de las personas por su orientación sexual e identidad de género, que no prosperó suficientemente como prosperaron otras propuestas que ella hizo. Y sí, yo te debo decir que la Revolución Cubana, cuando inicia en 1959, reprodujo los aprendizajes de todas las sociedades. Cuando tú empiezas a crear una sociedad nueva, basada en la cooperación, una sociedad que quiere avanzar en el campo de los derechos humanos, en el campo de los derechos culturales, políticos, en muchos aspectos de las necesidades de los seres humanos para lograr el objetivo emancipador del socialismo, realmente tú no lo logras modificar inmediatamente. Se cambian las ideas, se cambia la cultura, se cambian las conciencias poco a poco. Y aún así esta revolución fue muy radical desde el principio. Cambió cosas importantes. La revolución incluso contribuyó a erosionar el paradigma del patriarcado, el paradigma de poder, de dominación del patriarcado. No lo ha superado totalmente, pero sí se ve en la realidad cubana que contribuyó con los valores de la revolución a cambiar muchas cosas, pero tenemos muchos retos todavía. Ahora, esos primeros años de la revolución, yo diría las 3 primeras décadas, yo lo identifico así en los estudios que yo he realizado, yo identifico las 3 primeras décadas como todavía con características homofóbicas. Y avanzábamos mucho en los temas de igualdad de derechos de las mujeres, en los derechos de la infancia y la juventud, en los derechos de las personas con distintos tipos de discapacidades, en los derechos del campesinado, o sea, de las clases sociales que antes habían sido explotadas. Se habían superado esas diferencias de clase vinculadas con relaciones de dominación, y entonces no habíamos avanzado de la misma manera en otras realidades porque no se tenía claridad científica en ese sentido y no se tenía claridad ideológica. O sea, no se entendía que reproduciendo esas maneras de interpretar la realidad de las personas con orientaciones no heteronormativas en su sexualidad, con personas con identidades de géneros que no entraban en las normas históricas que habíamos heredado en esa herencia histórica cultural que nos dejaba el sistema colonial español, pero también las culturas africanas que llegaban a Cuba, que ya eran patriarcales y que también tenían determinados criterios que se sintetizan con la herencia cultural española. Todo eso crea una sociedad patriarcal y homofóbica. No, pero hay que tomar en cuenta que el mundo funcionaba así también, era lo que se pensaba a nivel internacional. Hasta el año 1990 la OMS calificaba a la homosexualidad como una enfermedad mental. Exactamente, es la Asociación Americana de Psiquiatría, gracias al apoyo de algunos profesionales y también del movimiento gay y feminista en ese tiempo, es que empiezan ya en el 74, 75, ya cambian y la quitan como figura patologizada. Sin embargo, las personas transexuales la dejan. Entonces, las ciencias fueron avanzando poco a poco. Las ciencias también son portadoras de ideas hegemónicas, desde posiciones de dominación. Entonces, la medicina fue un recurso dominador importante, todavía lo sigue siendo en el mercado.
la producción de medicamentos, responde a intereses económicos de determinados grupos muy poderosos en el mundo que han tomado el monopolio de la producción de medicamentos y son muy manipuladores. O sea que en la medicina pasa y en todas las ciencias. Y poco a poco, en la medida en que surgen voces mucho más revolucionarias que aportan nuevos elementos a la configuración científica de determinadas realidades, entonces que esas cosas van cambiando. Y después del triunfo de la revolución fue que poco a poco se fueron aportando y sistematizando conocimientos científicos que en la actualidad nos permiten tomarlos como herramientas para proponer cambios en las políticas. Y es lo que ha pasado ahora. A mí me conmovió mucho una entrevista que le hizo el periódico La Jornada al comandante en jefe Fidel Castro. Ya estaba enfermo, ya estaba retirado de la vida política, y la periodista le preguntaba por esto, ¿no? Por acontecimientos tristes que sucedieron en determinados años de la revolución. Y lo que me conmovió realmente fue la respuesta de Fidel. Fidel dijo que eran años muy complejos, la revolución y sus líderes estaban ocupados en cuestiones muy complejas, de mucha urgencia, pero que si era necesario buscar un culpable, el culpable era él. Y eso me conmovió porque realmente, o sea, fue grande asumir esa responsabilidad. Y le pregunto, ¿era la responsabilidad de una persona? ¿Era la responsabilidad de una sociedad? ¿De quién era la responsabilidad? Sí, cuando yo leí esa entrevista, yo inmediatamente dije, no es justo que Fidel asuma toda la responsabilidad de lo que ahora identificamos como malas prácticas. Porque ni siquiera digo son errores, porque la vida está llena de cosas que después tú dices, ay, no debía haberla hecho de esta manera. La vida de una sociedad y también de una persona. Entonces, yo digo que fueron prácticas que no eran coherentes con la ideología revolucionaria, con la ideología emancipadora que nos inspira en el proceso revolucionario. Entonces, pero era la herencia cultural. Yo decía desde aquella vez, Fidel no podía ser el genio de la lámpara, de tener claridad en todos los temas. Ni toda la sociedad, ni todas las personas que participaban en las decisiones más importantes podían tener claridad, unas sí, otras no. Entonces, parte de esa dialéctica muy rica y muy contradictoria que tienen los procesos de transformación social. Y a mí lo que sí me parece es que cuando Fidel dice eso, como quiera que sea, lo vuelve a engrandecer. Porque asume sus responsabilidades plenas como máximo líder del proceso revolucionario, asume que él también tenía prejuicios. Sin embargo, cuando yo me pongo a indagar en cómo fueron todos estos procesos, me doy cuenta que no es justo, porque es verdad, eran momentos muy difíciles. La revolución luchaba por sobrevivir, la revolución luchaba por transmitir esos ideales, por construirlos colectivamente con el pueblo. Cuba estaba experimentando una idea de sociedad nueva, de sociedad justa, equitativa, distribuir la riqueza que se produce entre tantas personas de manera equitativa. Es un reto impensable que hasta en la Biblia se refiere como un anhelo del ser humano, y que todo solamente con una propuesta de socialismo es que se intenta teóricamente transformar, pero después en la práctica ha sido experiencias muy complejas, una por nueva, una porque al ser una experiencia nueva tiene que enfrentar los aprendizajes de siglos anteriores, pero también porque hacer una experiencia que niega el sistema capitalista, dialécticamente lo niega, no totalmente, entonces al negar los privilegios de una clase dominante, es muy molesta. Es muy molesta, por tanto, son experiencias nuevas en la historia que siempre fueron saboteadas. No existe la experiencia socialista perfecta, existen experimentaciones. Todas deben ser criticadas y analizadas a profundidad, porque si no, no avanzamos como sociedades. Y a nosotros nos pasaba lo mismo. Era el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos desde el 62. Los atentados terroristas, el terrorismo de Estado que se llevó vidas y salud de tantas personas, tantos atentados a la economía. Eran jóvenes que estaban tratando de crear una sociedad nueva. Fidel mismo decía, ¿quién dijo que sabíamos hacer el socialismo? Son procesos que se van creando, pero lo que
hemos tenido la suerte de tener un partido comunista que es continuador del Partido Revolucionario Cubano creado por José Martí y de todas las mejores experiencias históricas de lucha de nuestra historia, donde desde un partido de unidad es que logramos garantizar la soberanía de nuestro país y avanzar en nuestra visión actual de país. Entonces, eso no puedes descontextualizar, o sea, no te lo digo a ti, las personas, por supuesto, adversarias de la revolución nos van a atacar por lo bueno y por lo malo, por lo que hagamos, por lo que digamos, siempre nos van a atacar. Eso es inevitable porque ya es su función. Sabotear la experiencia revolucionaria, sabotear el socialismo. Y me atrevo a decir que afortunadamente también existe un CNSX que está ayudando a hacer un socialismo también más justo, ¿no? Más equitativo y de más derecho, de más aceptación. Ahora, Mariela, usted es una personalidad pública muy conocida en Cuba. No es un secreto para nadie de que es hija del general de ejército Raúl Castro Ruz, ex presidente cubano, que su madre fue una de las personalidades históricas también más importantes de la revolución, una mujer con muchas funciones políticas, sociales, una de las mujeres que hizo la revolución. Y muchos creen que los éxitos que usted ha tenido en su lucha, el CNSX también, se deben a sus apellidos. ¿Qué les diría a esas personas? Bueno, si fuese por mis apellidos, yo estaría en mi casa tranquilita, relajada, sin hacer nada, disfrutando de lo que pueda de la vida, porque realmente con mis apellidos no se me abren puertas. Pero para algunos temas, para otros es posible que sí. Es probable que vengan personas con intereses empresariales y piensan que por mis apellidos yo les puedo facilitar cosas. Pierden su tiempo, no puedo hacerlo. No solo porque por ser la hija eso no es un encargo público, eso no me da potestades, no me da derecho, no me da... Ahora, lo que sí me da es responsabilidades. Pero son responsabilidades que yo asumo desde lo personal. Desde lo personal yo asumo la responsabilidad de la figura pública histórica que han sido mis padres y la figura pública que soy ahora. Es solo eso. Que hay personas que se pueden confundir. Yo también me podría confundir. Yo podría confundirme de que como conozco a este, como conozco al otro, esto me puede dar la posibilidad de presentar determinadas cosas. No lo aprovecho. No lo aprovecho porque no me parece correcto. Yo lo que quiero es aportarle a la sociedad. Para aportarle a la sociedad lo tengo que hacer desde mi rol institucional, desde mi rol profesional. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Que puedo ver a mi papá con más frecuencia que otras personas. Y puedo comunicarle algunas ideas. Bueno, ¿y qué le diría también a esas personas que sienten que se están violentando muchas normas, que la lucha contra la homofobia y contra la discriminación va muy rápido y que está chocando de una forma muy violenta? Fíjese usted qué contradicción contra una cultura discriminatoria. ¿Qué les diría a esas personas? Yo le diría que hay otro grupo que dice lo contrario. Hay personas que dicen que vamos muy lentos. Hay periodistas, hay activistas, hay personas que dicen, pero van muy lentos. Entonces, tenemos que ir al ritmo que técnicamente corresponde y científicamente corresponde en cada proceso de cambio. Cuando las cosas se hacen rápido, solo por la presión de que hay que hacerla ya, cometemos más errores que cuando las hacemos pausadamente, consultando a la población, consultando a los grupos de pensamiento de las temáticas que corresponden, a las instituciones especializadas, yo creo a las organizaciones. Yo creo que las cosas llevan su tiempo, a veces se demoran más de lo que quisiéramos. Yo creo que todas las personas con espíritu revolucionario quisieran hacer más y más rápido. El mismo Fidel decía que él estaba en el bando de los desesperados, de los inconformes, de los impacientes. El que hubiese querido hacer una revolución mucho más sólida en menos tiempo posible. Pero las condiciones, los contextos, las realidades nacionales, internacionales, la realidad simbólica, lo que sabemos y lo que no sabemos, todo eso influye. La subjetividad no cambia fácilmente, tampoco podemos imponerla, podemos presentar ideas, los líderes presentan proyectos, presentan ideas avanzadas y se demoran incluso en hacerse realidad. Este país incluso se caracteriza por ser muy avanzado en sus políticas
Sin embargo, eso se expresa más lentamente en las leyes, en su legislación, en los cambios legislativos. Es una característica, pero una característica que hace que cuando se lleve a cambio legislativo ya hay una práctica de cambios, de asumir, de consensos, una práctica de consensos que nos lleva a que ya vamos a cambiar determinadas leyes porque hemos avanzado en las políticas. Y entonces le pregunto, ¿viene de ahí? ¿Le viene de familia esa vocación? Yo creo que sí. Eso fue lo que aprendí inconscientemente. Era lo que yo veía hacer todos los días. Hablar de los problemas del país. Hablaban entre ellos, entre sus compañeras y compañeros, los problemas del mundo y cuánto quisieran y lo que soñaban y lo que deseaban, lo que se frustraban cuando se podía lograr, lo que sufrían, lo que no se podía lograr. Cuando empezó el periodo especial, yo recuerdo que ese fin de año lloramos, nos abrazamos, lloramos. Mi papá decía, vienen tiempos muy difíciles y nunca se me olvida que decía, iba a haber personas sin trabajo y eso es una de las cosas que más nos duele, que hay alguien sin trabajo. Entonces vivíamos todos los acontecimientos de la historia con pasión. Cada 31 de diciembre ellos no estaban celebrando el nuevo año, ellos estaban celebrando el aniversario del triunfo de la revolución. Y mi mamá, que era la que lo organizaba, donde quiera que estuviéramos, buscaba dónde izar la bandera. Y a las 12 de la noche izábamos la bandera, brindábamos y nos abrazábamos. Y era muy bonito. Ese es algo que me dejaron, me lo transmitieron. Yo no lo hago, no lo sé hacer. Eso fue lo que nos dejó mi mamá. Entonces, realmente, yo veía su vocación y su tiempo desmedido hacia lo social, hacia la revolución. Eso fue lo que aprendí. Mi mamá nos llevaba a sus actividades, mi papá también nos llevaba a sus actividades. Yo veía como cada uno iba haciendo cosas distintas de lo que les correspondía en el área de trabajo que tenían, cómo también dialogaban sobre lo que hacían. Y tú estás escuchando, los niños son esponjas. Iba recibiendo. Yo no sabía que si yo iba a hacer lo mismo que ellos, qué cosa era lo que yo iba a hacer. Mi mamá trató de que cada uno se desarrollara profesionalmente desde sus motivaciones, de su vocación. Y mi mamá trataba de que incluso yo no me fuera hacia lo político. Ella quería que yo me dedicara a lo profesional. Cada vez que alguien me proponía, decía, ella déjenla en lo suyo. Entonces, parece que fue su manera de protegerme, de que me quedara desarrollándome dentro de un área de conocimientos que consideraba que era más importante. Yo creo que ella pensaba que en lo político se podría aportar más cuando tú desde lo profesional o desde tus oficios o desde tu experiencia laboral también eras más fuerte. Entonces eso también lo recibí, a veces no entendía, pero después creo que esa es la interpretación que le doy. Mariela, sus padres han dejado y van a dejar un mejor país, una mejor Cuba que la que se encontraron en 1959. Muchas personas, millones de personas piensan eso en Cuba. ¿Siente Mariela Castro que también está luchando por una Cuba mejor con su trabajo en el CNSEX, que está ayudando a construir una Cuba mejor? Bueno, estoy de acuerdo contigo en que sí, ellos dejaron una Cuba muy diferente a la que nos están dejando a las nuevas generaciones. Y bueno, como soy parte de esa sociedad, de esas generaciones de jóvenes que desde la infancia fuimos aprendiendo esos valores, yo creo que tú, yo, todas las personas que nos identificamos con una sociedad más justa y con el proyecto de la Revolución Cubana, sí estamos haciendo esfuerzos por también aportar los elementos que podamos desde nuestros conocimientos para que esta sociedad avance cada vez más en ese ideal, acercar el ideal a esa práctica social que estamos tratando de fortalecer. ¿Y cuáles son esas principales batallas a corto plazo? Muchas. Yo siento que tenemos que aportarle a la operacionalización de esos elementos que hemos identificado como pueblo con la visión de país. Esa sociedad socialista, democrática, próspera, sostenible, independiente y soberana. Esos elementos que el pueblo, o sea que el partido como organización de vanguardia de la sociedad presentó a nuestro pueblo. Nuestro pueblo lo trabajó, lo discutió y lo definió.
y eso que después fue refrendado, no sé, dentro de la Asamblea Nacional, se dio a consulta y fue también allí apoyado. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en cómo operacionalizar esas ideas. ¿Cómo vamos a lograr todas esas metas que nos hemos propuesto en la actualización de la política económica, social de nuestro país, de nuestra sociedad? Yo creo que tenemos mucha tarea y tarea que nos lleva intelectualmente exigencias. Tenemos que estudiar, tenemos que dialogar sobre la base del conocimiento, tenemos que analizar nuestra historia y aportar los distintos elementos que desde los distintos gremios de la sociedad cubana estamos tratando de hacer. A veces estamos cansados. A veces yo he estado participando en determinados espacios y veo que yo misma estoy cansada y digo, ay, no es el día para aportar nada. Y otras veces me siento con más capacidad de aportar. Es válido, los seres humanos somos robots, pero lo que sí siempre llamo, y sobre todo cuando dialogo con la juventud, a que participen. No se queden como demandantes con la boca abierta esperando a que le vayan echando la comida en la boca. Participen, estudien para que puedan aportar cada vez más. Bueno, yo quiero reiterarle las gracias. Llevamos ya casi media hora de entrevista, de conversación, por estos minutos dedicados a la teleaudiencia de nuestro canal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.